Parece que Reshek representa a una facción creciente en la cultura de Terris. Gran número de jóvenes piensa que sus inusitados poderes deberían ser usados para algo más que trabajar en el campo, engendrar hijos y tallar piedras. Son rudos, incluso violentos, muy distintos a los tranquilos y razonables filósofos y hombres santos de Terris que he conocido. Tendrán que ser vigilados con cuidado, estos terrisanos. Podrían ser muy peligrosos si se les da ocasión y motivo. Capítulo 11. Kelsier se detuvo en la puerta, tapándole la vista a Vin. Ella intentó ponerse de puntillas para ver la guarida, pero había demasiada gente en medio. Solo vio que la puerta colgaba torcida, astillada, arrancada del gozne superior. Kelsier permaneció quieto un instante. Por fin se volvió a mirarlos a ella y a Dodgson. Ham tiene razón, Vin. Tal vez no quieras ver esto. Vin se quedó donde estaba, mirándolo con decisión. Finalmente Kelsier suspiró y entró en la sala. Dodgson lo siguió, y Vin vio entonces que habían estado tapándole. El suelo estaba sembrado de cadáveres cuyos miembros torcidos asomaban entre sombras acechantes a la luz del solitario farol de Dodgson. Todavía no estaban putrefactos. El ataque había sido esa misma mañana. Pero había un leve olor a muerte en la sala. El hedor de la sangre secándose lentamente. El hedor de la miseria y el terror. Vin se quedó en la puerta. Había visto la muerte. La había visto a menudo, en las calles. Apuñalamientos en los callejones. Palizas en los cubiles. Niños muertos de hambre. Una vez había visto cómo un lord molesto le rompía de un revés el cuello a una anciana. El cuerpo permaneció tirado en la calle durante 3 días antes de que una cuadrilla de ska lo retirara por fin. Sin embargo, ninguno de aquellos incidentes tenía el mismo aire de carnicería intencionada que veía en la guarida de Camon. Esos hombres no habían sido asesinados sin más. Los habían descuartizado. Los miembros estaban separados de los torsos. Sillas rotas y mesas empalaban los pechos. Solo había unas pocas zonas del suelo que no estuvieran cubiertas de sangre oscura y pegajosa. Kelsier la miró, esperando algún tipo de reacción. Ella siguió contemplando los muertos, sintiéndose aturdida. ¿Cuál debería ser su reacción? Aquellos eran los hombres que la habían maltratado, golpeado, que le habían robado. Y sin embargo eran también los hombres que la habían acogido, la habían aceptado. Le habían dado de comer cuando podrían haberse limitado a entregarla a los proxenetas. Rin la habría reprendido por la traicionera tristeza que sintió al ver aquello, lo más probable. Naturalmente, él siempre se enfadaba con ella cuando de niña lloraba al abandonar una ciudad u otra porque no quería dejar a la gente a quien se había acostumbrado. No importaba lo cruel e indiferente que fuera. Al parecer, no había superado esa debilidad. Entró en la habitación sin derramar ni una sola lágrima por esos hombres y al mismo tiempo deseando que no hubieran tenido ese final. Además, la masacre en sí era perturbadora. Trató de obligarse a mantener una expresión impasible delante de los demás, pero tuvo que apretar los dientes en ocasiones y apartar la mirada de los cadáveres destrozados. Los autores del ataque habían sido concienzudos. Resulta exagerado, incluso para el ministerio, pensó. ¿Qué clase de persona haría algo así? Inquisidor, dijo Dodgson en voz baja, arrodillándose junto a un cadáver. Kelsier asintió. Tras Vin, Saced entró en la sala, cuidando de no mancharse la túnica de sangre. Vin se volvió hacia el terrisano, dejando que sus acciones la distrajeran de un cadáver particularmente horrible. Kelsier era un nacido de la bruma, y Dodgson se suponía que era un guerrero capaz. Ham y sus hombres estaban asegurando la zona. Sin embargo, otros, Brisa, Jeden y Claps, se habían quedado atrás. La zona era demasiado peligrosa. Kelsier incluso se había opuesto al deseo de Vin de ir allí. Sin embargo, había dejado que Saced los acompañara sin vacilación aparente. La decisión, sutil como era, hizo que Vin mirara al mayordomo con nueva curiosidad. ¿Por qué era demasiado peligroso para los brumosos, pero seguro para un mayordomo terrisano? ¿Era Saced un guerrero? ¿Cómo había aprendido a luchar? Se suponía que los terrisanos eran criados desde el nacimiento por formadores muy cuidadosos. El suave paso de Saced y su rostro tranquilo le ofrecieron pocas pistas,
Sin embargo, no parecía escandalizado por la masacre. Interesante, pensó Vin, abriéndose paso entre los muebles rotos, cuidando de no pisar los charcos de sangre, para llegar al lado de Kelsier. Él se agachó junto a un par de cadáveres. Uno, advirtió Vin en un momento de aturdimiento, era Ulef. El rostro del muchacho estaba desencajado, y la parte delantera de su pecho era una masa de huesos rotos y carne desgarrada, como si alguien le hubiera arrancado la caja torácica con las manos. Vin se estremeció y apartó la mirada. «Esto no me gusta», dijo Kelsier en voz baja. «Los inquisidores de acero no suelen molestarse con simples bandas de ladrones. Lo normal habría sido que los obligadores hubiesen venido con los soldados y apresado a todo el mundo y que luego los hubiesen utilizado para dar un buen escarmiento un día de ejecución. Un inquisidor solo se implicaría si tuviera un interés especial en la banda». «¿Crees?», dijo Vin. «¿Crees que podría ser el mismo de antes?». Kelsier asintió. «Solo hay unos 20 inquisidores de acero en todo el Imperio Final, y la mitad están siempre fuera de Luthadel. Me parece demasiada coincidencia que llamaras la atención de uno, escaparas y luego atacaran tu antigua guarida». Vin permaneció en silencio, obligándose a mirar el cadáver de Ulef y a enfrentarse a su pena. Él la había traicionado al final, pero durante una época casi fue un amigo. «¿Entonces el inquisidor sigue todavía a mi rastro?». Kelsier asintió y se puso en pie. «Entonces es culpa mía», dijo Vin. «Ulef y los demás...». «Fue culpa de Camon», respondió Kelsier con firmeza. «Él es quien intentó engañar a un inquisidor». Hizo una pausa y luego la miró. «¿Estarás bien?». Vin dejó de mirar el cadáver destrozado de Ulef, tratando de parecer fuerte. Se encogió de hombros. «Ninguno era amigo mío». «Eso es un poco frío, Vin». «Lo sé», asintió ella. Kelsier la observó un instante y luego cruzó la habitación para hablar con Dodgson. Vin volvió a mirar las heridas de Ulef. Parecían obra de un animal enloquecido, no de un hombre. «El inquisidor debe de haber tenido ayuda», se dijo. «Es imposible que una sola persona, aunque sea un inquisidor, haya hecho esto». Había un puñado de cadáveres amontonados junto a la salida de emergencia, pero un rápido recuento le indicó que la mayoría de la banda, si no toda entera, había sido eliminada. Un hombre no podía haberse encargado de todos ellos con suficiente rapidez. ¿O sí? «Hay un montón de cosas que no sabemos de los inquisidores», le había dicho Kelsier. «No siguen las reglas normales». Vin volvió a estremecerse. Sonaron pasos en las escaleras y Vin se embaró, preparándose para echar a correr. La figura familiar de Ham apareció en la escalera. «La zona es segura», dijo, alzando una segunda linterna. «No hay rastro de obligadores ni de hombres de la guarnición». «Es su estilo», dijo Kelsier. «Quieren que la masacre sea descubierta. Han dejado los muertos como mensaje». La habitación quedó en silencio a excepción de los murmullos de Saced, que estaba de pie en el extremo izquierdo de la sala. Vin se le acercó y escuchó la rítmica cadencia de su voz. Al cabo de un rato dejó de hablar, inclinó la cabeza y cerró los ojos. «¿Qué era eso?», preguntó Vin cuando volvió a alzar la cabeza. «Una oración, un canto fúnebre de los Qatsi. Pretende despertar a los espíritus de los muertos y liberarlos de su carne para que puedan regresar a las montañas de las almas». Saced la miró. «Puedo enseñarte esa religión si lo deseas, señora. Los Qatsi fueron un pueblo interesante, muy familiarizado con la muerte». Vin negó con la cabeza. «Ahora mismo no. Has dicho su oración. ¿Es esta la religión en la que crees, entonces?». «Creo en todas». Vin frunció el ceño. «¿Ninguna se contradice con las demás?». Saced sonrió. «Sí, claro, a menudo. Pero yo respeto las verdades que esconden todas, y creo en la necesidad de que cada una de ellas sea recordada». «Entonces, ¿cómo has decidido la oración de qué religión usar?». «Me ha parecido apropiada», dijo Saced, tranquilamente, contemplando la escena de muerte. «Kel», llamó Dodgson desde el fondo de la habitación. «Ven a ver esto». Kelsier se reunió con él, y lo mismo hizo Vin. Dodgson estaba de pie junto al largo pasillo que servía de dormitorio a la banda. Vin asomó la cabeza, esperando encontrar una escena similar a la de la sala. En cambio, había solo un cadáver atado a una silla.
A la débil luz apenas pudo distinguir que le habían sacado los ojos. Kelsier permaneció en silencio un momento. Es el hombre que puse al mando. Milev, asintió Vin. ¿Qué pasa con él? Lo han matado lentamente, dijo Kelsier. Mira la cantidad de sangre en el suelo, la forma en que sus extremidades están retorcidas. Tuvo tiempo de gritar y de batirse. Tortura, certificó Dodgson. Vin sintió un escalofrío. Miró a Kelsier. ¿Debemos cambiar de base?, preguntó Ham. Kelsier negó lentamente con la cabeza. Cuando Claps vino a esta guarida llevaría disfraz al entrar y al salir, ocultando su cojera. Es su trabajo como ahumador asegurarse de que no se le pueda encontrar con tan solo preguntar en la esquina. Ninguno de los miembros de esta banda podría habernos traicionado. Deberíamos estar a salvo todavía. Nadie dijo lo que era obvio. El inquisidor no debería haber podido encontrar esa guarida tampoco. Kelsier volvió a la habitación principal. Llevó a Dodgson aparte y le habló en voz baja. Pin se acercó, tratando de oír lo que decían, pero Saced le colocó una mano en el hombro. Dama Vin, desaprobó. Si maese Kelsier quisiera que oyéramos lo que está diciendo, ¿no hablaría en voz alta? Pin dirigió al terrisano una mirada enfadada. Luego buscó en su interior y quemó estaño. El súbito hedor de la sangre casi la ahogó. Pudo oír la respiración de Saced. La habitación ya no estaba oscura. De hecho, la intensa luz de las dos linternas le lastimó los ojos. Fue consciente del aire rancio y estancado. Y pudo oír claramente la voz de Dodgson. Fui a comprobarlo un par de veces, como pediste. Lo encontrarás 3 calles al oeste de la encrucijada Cuatro Pozos. Kelsier asintió. Ham, dijo en voz alta. Dean vio un respingo. Saced la miró con severidad. Sabe algo de alomancia, pensó Vin, leyendo la expresión del hombre. Ha deducido lo que estaba haciendo. ¿Sí que él? Preguntó Ham, asomándose desde la habitación del fondo. Lleva a los demás de vuelta al taller, y tened cuidado. Por supuesto, prometió Ham. Vin miró a Kelsier. Luego permitió a regañadientes que Saced y Dodgson se la llevaran de la guarida. Tendría que haber tomado el carruaje, pensó Kelsier, frustrado por su lento ritmo. Los otros podrían haber vuelto caminando de la guarida de Camon. Ansiaba quemar acero y ponerse a saltar hacia su destino. Por desgracia, era muy difícil no llamar la atención cuando volaba sobre la ciudad a plena luz del día. Kelsier se ajustó el sombrero y continuó caminando. Un noble a pie no era extraño, sobre todo en el distrito comercial, donde los ska más afortunados y los nobles con menos fortuna se mezclaban en las calles, aunque cada grupo hacía lo posible por ignorar al otro. Paciencia, la velocidad no importa, si saben de su existencia, ya está muerto. Kelsier entró en una gran plaza. Había 4 pozos en sus esquinas y una enorme fuente de cobre. Su superficie verde resquebrajada y ennegrecida por el hollín dominaba el centro de la plaza. La estatua representaba al Lord Legislador de pie, en postura teatral con su capa y su armadura, sobre una representación informe de la profundidad muerta en el agua a sus pies. Kelsier dejó atrás la fuente de aguas sucias por la reciente lluvia de ceniza. A los lados de la calle suplicaban mendigos ska y sus penosas voces marcaban un fino equilibrio entre lo audible y lo molesto. El Lord Legislador apenas los toleraba. Solo los ska severamente desfigurados podían dedicarse a mendigar. Su penosa vida, sin embargo, no era algo que envidiaran ni siquiera los ska de las plantaciones. Kelsier les arrojó unas pocas monedas, sin preocuparle que eso le hiciera destacar, y continuó caminando. Cuando rebasó esas calles, encontró un cruce mucho más pequeño. También estaba lleno de mendigos, pero no había ninguna bella fuente en el centro de la intersección ni en las esquinas pozos para atraer el tráfico. Allí los mendigos eran aún más patéticos, lamentables individuos demasiado maltrechos para luchar por un sitio en una plaza importante. Niños desnutridos y adultos envejecidos llamaban con voces llenas de aprensión. Hombres sin 2 o más miembros yacían acurrucados en las esquinas, sus cuerpos manchados de hollín casi invisibles en las sombras. Kelsier echó mano por instinto a su monedero. «Sigue adelante», se dijo. «No puedes salvarlos a todos, no con monedas. Ya habrá tiempo para ellos cuando el imperio final haya desaparecido». Ignorando los penosos gritos, que se hicieron más fuertes cuando los mendigos se dieron cuenta de que los estaba mirando,
Kelsier estudió sus rostros. Solo había visto a Camon brevemente, pero pensaba que sería capaz de reconocerlo. Sin embargo, ninguno de los rostros parecía el suyo, y ningún mendigo era grueso como Camon, que a pesar de las semanas de hambre, aún tendría que estar gordo. No está aquí, pensó Kelsier con insatisfacción. La orden que le había dado a Milev, el nuevo jefe de la banda, de convertir a Camon en mendigo, había sido ejecutada. Dodgson lo había comprobado. La ausencia de Camon de la plaza quizás solo significaba que había conseguido un sitio mejor. También podía significar que el ministerio lo había encontrado. Kelsier se detuvo un instante, escuchando los tristes gemidos de los mendigos. Unos cuantos copos de ceniza empezaron a caer del cielo. Algo iba mal. No había mendigos en la esquina norte de la intersección. Kelsier quemó estaño y olió sangre en el aire. Se quitó los zapatos y se soltó el cinturón. A continuación soltó el cierre de su capa y la hermosa prenda cayó al suelo. Una vez hecho eso, el único metal que quedó sobre su cuerpo fue su bolsa de monedas. Tomó unas cuantas y avanzó con cuidado, dejando su ropa a los mendigos. El olor de la muerte se intensificó, pero no oyó más que la carrera de los mendigos tras él. Se dirigió a la calle norte y advirtió de inmediato un estrecho callejón a su izquierda. Tras tomar aire, avivó Peltre y se metió en él. El fino y oscuro callejón estaba cubierto de basura y ceniza. Nadie le esperaba. Al menos nadie vivo. Camon, bandido convertido en mendigo, colgaba de una cuerda atada en lo alto. Su cuerpo giraba lentamente con la brisa y la ceniza caía a su alrededor. No lo habían colgado de la manera convencional. La cuerda estaba atada a un gancho y éste hundido en su garganta. El extremo ensangrentado del gancho le salía por debajo de la barbilla. Colgaba con la cabeza echada hacia atrás, con la cuerda saliéndole por la boca. Tenía las manos atadas y su cuerpo aún grueso mostraba signos de tortura. Mala cosa. Un pie rozó el empedrado tras él, y Kelsier se giró, avivando acero y desparramando un puñado de monedas. Con un gritito infantil, una figura pequeña se echó al suelo desviando las monedas mientras quemaba acero. —¿Bien? —dijo Kelsier. Maldijo, tendió la mano y la atrajo hacia el callejón. Se asomó y vio que los mendigos alzaban la cabeza al oír las monedas caer al suelo. —¿Qué estás haciendo aquí? —exigió saber, dándose la vuelta. Vin llevaba el mismo mono marrón y la camisa gris de antes, aunque al menos había tenido el buen sentido de echarse encima una capa corriente con la capucha puesta. —Quería ver lo que hacías —dijo ella, retrocediendo levemente ante su furia. —Esto podría haber sido peligroso. ¿En qué estabas pensando? Vin retrocedió un poco más. Kelsier se calmó. No puedes echarle la culpa por ser curiosa, pensó mientras unos cuantos mendigos más valientes se colaban en el callejón en busca de las monedas. Es solo... Kelsier se detuvo. Era tan sutil que casi se le pasó. Vin estaba aplacando sus emociones. La miró. La chica estaba tratando de hacerse invisible contra la esquina. Parecía muy tímida. Sin embargo, captó un oculto brillo de determinación en sus ojos. Había convertido en un arte la capacidad de parecer inofensiva. ¡Qué sutil!, pensó Kelsier. ¿Cómo habrá llegado a ser tan buena así de rápido? No tienes que usar la alomancia, Vin, dijo en voz baja. No voy a hacerte daño, lo sabes. Ella se ruborizó. No lo pretendía, ha sido por costumbre. No pasa nada, dijo Kelsier, colocando una mano en su hombro. Pero recuerda, no importa lo que diga Brisa. No está bien controlar las emociones de tus amigos. Además, los nobles consideran un insulto usar la alomancia en ambientes formales. Esos reflejos te meterán en un lío si no aprendes a controlarlos. Ella asintió y se puso en pie para estudiar a Camon. Kelsier esperaba que se diera la vuelta, asqueada, pero se quedó allí de pie con una expresión de sombría satisfacción en el rostro. No, no es nada débil, pensó Kelsier. No importa lo que te haya hecho creer. ¿Lo han torturado aquí? ¿Al aire libre? Kelsier asintió, imaginando los gritos reverberar hasta los incómodos mendigos. Al ministerio le gustaba que sus castigos no pasaran en absoluto desapercibidos. ¿Por qué el gancho? Es una muerte ritual reservada para los pecadores más terribles, gente que hace mal uso de la alomancia. Vin frunció el ceño. ¿Camon era alomántico? Kelsier negó con la cabeza. Debió de admitir algo horrible durante su tortura. Kelsier miró a Vin. Debía de saber que tú lo eras, Vin.
Te utilizó intencionadamente. Ella palideció un poco. Entonces, ¿el ministerio sabe que soy una nacida de la bruma? Tal vez, depende de si Camon lo sabía o no. Puede que haya supuesto que eras una brumosa. Ella guardó silencio un instante. ¿Qué implica esto para mi parte en el trabajo entonces? Continuaremos según lo planeado, dijo Kelsier. Solo un par de obligadores te vieron en el edificio del cantón y haría falta alguien muy especial para relacionar a la criada Ska con la noble bien vestida. ¿Y el inquisidor?, preguntó Vin en voz baja. Para eso Kelsier no tenía respuesta. Vamos, dijo finalmente. Ya hemos llamado demasiado la atención. ¿Cómo sería si todas las naciones, desde las islas al sur hasta las montañas de Terris al norte, estuvieran unidas bajo un solo gobierno? ¿Qué maravillas podrían conseguirse? ¿Qué progreso podría lograrse si la humanidad renunciara permanentemente a sus disputas y se uniera? Supongo que es demasiado esperar. ¿Un único imperio humano unificado? Nunca sucederá. Capítulo 12. Vin resistió las ganas de tirar de su vestido de noble. Incluso después de media semana de verse obligada a llevar uno, sugerencia de Saced, el pesado atuendo le resultaba incómodo. Le apretaba en la cintura y el pecho, y luego caía al suelo en varias capas de tejido rizado que entorpecía el andar. Seguía creyendo que iba a tropezar, y a pesar de lo ampuloso del vestido le parecía que iba desnuda por lo apretado que le quedaba en el pecho, por no mencionar el escote. Aunque enseñaba casi tanta piel cuando vestía camisas normales de botones, aquello le parecía diferente. Sin embargo, tenía que admitir que el vestido lo cambiaba todo. La muchacha que le miraba desde el espejo era una criatura extraña y desconocida. El vestido celeste, con sus lazos y encajes blancos, hacía juego con los pasadores de zafiro de su pelo. Saced decía que no estaría contento hasta que el pelo no le llegara al menos hasta los hombros, pero de todas formas había sugerido que comprara los pasadores y se los colocara sobre cada oreja. Los aristócratas no suelen ocultar sus defectos, te había explicado. Al contrario, los resaltan. Llama la atención sobre tu pelo corto y en vez de pensar que no vas a la moda, tal vez les impresione la declaración que estás haciendo. Vin también llevaba un collar de zafiro, modesto para un noble, pero que valía más de 200 cuartos. Lo complementaba con un brazalete de rubí, para acentuarlo. Al parecer, la moda del momento dictaba un único toque de color distinto para marcar contraste. Y era todo suyo, pagado con fondos de la banda. Si se escapaba y se llevaba las joyas y sus 3000 cuartos, podría vivir durante décadas. Era más tentador de lo que quería admitir. Imágenes de los hombres de Camo, de sus cadáveres retorcidos en la silenciosa guarida, la acosaban. Eso debía de ser lo que le esperaba si se quedaba. ¿Por qué entonces no se marchaba? Se apartó del espejo y se puso un chal de seda celeste, la versión femenina de una capa para los aristócratas. ¿Por qué no se marchaba? Tal vez era por su promesa a Kelsier. Él le había ofrecido el don de la alomancia y dependía de ella. Tal vez era por su deber hacia los demás. Para sobrevivir, las bandas necesitaban que cada persona hiciera su trabajo. Por la formación que le había dado Ring, sabía que esos hombres eran unos necios. Pero se sentía tentada, atraída por la posibilidad que ofrecían Kelsier y los otros. En el fondo no eran las riquezas ni la emoción del trabajo lo que le hacían quedarse. Era la oscura perspectiva, improbable e irracional, pero seductora, de pertenecer a un grupo cuyos hombres se fiaban unos de otros. Tenía que quedarse. Tenía que saber si duraría o si todo era, como prometían los crecientes susurros de Ring, una mentira. Se dio la vuelta y salió de su habitación camino de la puerta de la mansión Renou, donde Saced la esperaba con un carruaje. Había decidido quedarse y eso significaba que tenía que cumplir su cometido. Era el momento de hacer su primera aparición como noble. El carruaje dio una sacudida violenta y Vin se sobresaltó. Sin embargo, el vehículo continuó con normalidad su avance y Saced no se movió de su lugar en el pescante. Algo sonó en el techo. Vin avivó sus metales, tensándose,
mientras una figura saltaba de la parte superior del carruaje y aterrizaba en el estribo, ante su puerta. Kelsier sonrió cuando asomó la cabeza por la ventanilla. Vin dejó escapar un suspiro de alivio y se acomodó en su asiento. «Podrías habernos pedido que te recogiéramos». «No era necesario», dijo Kelsier, abriendo la puerta del carruaje y entrando. Fuera ya estaba oscuro, y él llevaba su capa de bruma. Ya le advertí a Saced que me dejaría caer durante el viaje. «¿Y por qué no me lo dijiste a mí?» Kelsier hizo un guiño y cerró la puerta. «Supuse que te lo debía por la sorpresa en el callejón de la semana pasada». «Qué madurez por tu parte», dijo Vin llanamente. «Siempre he confiado mucho en mi madurez. ¿Estás preparada para la velada?» Vin se encogió de hombros, tratando de ocultar su nerviosismo. Bajó los ojos. «¿Qué aspecto tengo?» «Espléndido», dijo Kelsier. «Igual que una noble joven. No te pongas nerviosa, Vin. El disfraz es perfecto». Por algún motivo a ella no le pareció que esa fuera la respuesta que quería oír. «¿Kelsier?» «Sí». «Hace tiempo que quería preguntarte algo», dijo mirando por la ventanilla, aunque todo lo que podía ver era bruma. «Comprendo que pienses que es importante, esto de tener a una espía entre la nobleza. Pero bueno, ¿de verdad tenemos que hacerlo así? ¿No podríamos encontrar informadores callejeros que nos dijeran lo que necesitamos saber sobre la política de las casas?» «Tal vez», respondió Kelsier. «Pero esos hombres se llaman informadores por un motivo, Vin. Cada pregunta que les haces les da una pista sobre tus verdaderos motivos. Incluso el hecho de reunirte con ellos revela un poco de información que podrían vender a otro. Es mejor confiar en ellos lo menos posible». Vin suspiró. «No te envío al peligro a ciegas, Vin», dijo Kelsier inclinándose hacia adelante. «Necesitamos a una espía entre la nobleza. Los informadores suelen conseguir sus datos de los criados, pero la mayoría de los aristócratas no son tontos. Las reuniones importantes tienen lugar donde ningún criado puede oírles». «¿Y esperas que yo pueda participar en esas reuniones?» «Tal vez sí, tal vez no. Sea como sea, he aprendido que siempre es más útil tener a alguien infiltrado en la nobleza. Saced y tú os enteraréis de temas vitales que los informadores callejeros no considerarían importantes. De hecho, estar en esas fiestas, aunque no te enteres de nada, ya nos proporcionará información». «¿Cómo?», preguntó Vin, el ceño fruncido. «Toma nota de la gente que parezca interesada en ti», dijo Kelsier. «Esas serán las casas que queremos vigilar. Si te prestan atención a ti, cabe pensar que estén prestándole atención también a los Renú, y hay un buen motivo para que estén haciéndolo». «Armas», dijo Vin. Kelsier asintió. La posición de Renú como mercader de armas lo hará valioso para aquellos que planeen emprender acciones militares. Estas son las casas en las que necesitaré concentrar mi atención. Ya tendría que haber cierta tensión acumulada entre la nobleza. Es de esperar que estén empezando a preguntarse qué casas van a volverse contra qué otras. No ha habido una guerra abierta entre las grandes casas desde hace más de un siglo, pero la última fue devastadora. Tenemos que repetirla. Eso podría significar la muerte de un montón de nobles. Kelsier sonrió. «Puedo vivir con eso. ¿Y tú?» Vin sonrió a pesar de la tensión. «Hay otro motivo para que hagas esto», dijo Kelsier. «En algún momento durante este alocado plan mío puede que tengamos que enfrentarnos al Lord Legislador. Tengo la sensación de que cuanta menos gente tengamos que colar en su presencia, mejor. Tener a una nacida de la bruma ska oculta entre la nobleza, bueno, podría ser una ventaja poderosa». Vin sintió un ligero escalofrío. «¿El Lord Legislador estará allí esta noche?» «No, habrá obligadores, aunque quizá no inquisidores. Y desde luego, quien no estará es el Lord Legislador en persona. Una fiesta como esta no merece su atención». Vin asintió con la cabeza. No había visto al Lord Legislador. Nunca había querido hacerlo. «No te preocupes tanto», dijo Kelsier. «Aunque fueras a encontrarte con él, estarías a salvo. No puede leerte la mente». «¿Estás seguro?» Kelsier hizo una pausa. «Bueno, no. Pero si puede leer la mente, no lo hace con todo el mundo al que ve. He conocido a varios ska que se hicieron pasar por nobles en su presencia. Yo mismo lo hice varias veces antes de...». Se calló y se miró las manos cubiertas de cicatrices.
Al final acabó capturándote. Y es probable que vuelva a hacerlo, respondió Kelsier, guiñándole un ojo. Pero no te preocupes ahora por él. Nuestro objetivo esta noche es la presentación de Lady Valet Renou. No tendrás que hacer nada peligroso ni extraño. Solo asistir y marcharte cuando te lo digas Saced. Nos preocuparemos más tarde de ganarnos la confianza. Bing asintió. Buena chica, dijo Kelsier. Abrió la puerta. Estaré escondido cerca de la fortaleza, vigilando y escuchando. Bing asintió, agradecida, y Kelsier saltó del carruaje y desapareció entre las brumas oscuras. Bing no estaba preparada para lo mucho que brillaba la fortaleza de Venture en la oscuridad. El enorme edificio estaba envuelto en un aura de luz brumosa. Mientras el carruaje se acercaba, distinguió 8 luces gigantescas que ardían en el exterior del edificio rectangular. Brillaban tanto como hogueras, pero eran mucho más firmes y tenían espejos al lado para iluminar directamente la fortaleza. Bing no acababa de entender su propósito. El baile sería dentro. ¿Por qué poner luz en el exterior del edificio? Mete la cabeza, por favor, mi señora, dijo Saced desde su puesto en el pescante. Las damas no se asoman. Bing le dirigió una dura mirada que él no pudo ver, pero volvió a meter la cabeza, esperando con impaciente nerviosismo a que el carruaje se detuviera ante la enorme mansión. Al cabo de un rato se detuvo, y un lacayo Venture inmediatamente le abrió la puerta. Un segundo criado se acercó y le ofreció una mano para ayudarla a bajar. Bing aceptó la mano, tratando con toda la gracia posible de sacar del carruaje la falda de encajes de su vestido. Mientras descendía con cuidado, tratando de no tropezar, agradeció la mano firme del criado y finalmente se dio cuenta de por qué se esperaba de los hombres que ayudaran a las mujeres a salir de los carruajes. No era una costumbre tonta después de todo. Lo tonto era la ropa. Saced entregó el carruaje y ocupó su lugar unos cuantos pasos detrás de ella. Llevaba una ropa aún más refinada que de costumbre, aunque con la misma pauta en forma de V. Tenía un cinturón y anchas mangas envolventes. «Adelante, señora», la instruyó Saced en voz baja desde atrás. «Hasta la alfombra, para que tu vestido no roce el empedrado, y luego entra por la puerta principal». Bing asintió, tratando de tragarse su incomodidad. Avanzó, dejando atrás nobles y damas con diversas galas y vestidos. Aunque no la miraban, se sentía observada. Sus pasos no tenían la gracia de las otras damas, que estaban hermosas y parecían cómodas con sus atuendos. Las manos empezaron a sudarle dentro de sus guantes blanqueazules de seda. Se obligó a continuar. Saced la llevó hasta la puerta y entregó su invitación a los encargados. Ambos hombres, vestidos con el atuendo negro y rojo propio de los sirvientes, hicieron una reverencia y le cedieron el paso. Una multitud de aristócratas se congregaba en el vestíbulo, esperando para entrar en el salón principal. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó Bing, frenética. Podía desafiar la bruma y la alomancia, a ladrones y rateros, espectros y palizas. Sin embargo, enfrentarse a esos nobles y sus damas, caminar entre ellos a la luz, visible, incapaz de esconderse, eso la aterrorizaba. «Adelante, señora», dijo Saced con su voz tranquilizadora. «Recuerda tus lecciones. Escóndete, busca un rincón, sombras, brumas, lo que sea». Bing caminaba hacia adelante, con las manos rígidamente entrelazadas. Saced avanzaba a su lado. Con el rabillo del ojo pudo ver la preocupación en su rostro normalmente calmado. «¿Y bien que debe preocuparse?» Todo lo que le había enseñado parecía huidizo, vaporoso como las brumas mismas. No podía recordar nombres, costumbres, nada. Se detuvo nada más adentrarse en el vestíbulo y un noble de aspecto imperioso vestido de negro se volvió a mirarla. Bing se quedó petrificada. El hombre la miró con gesto despectivo, y ella se volvió. Ella oyó susurrar claramente la palabra «Renou» y miró aprensiva a un lado. Varias mujeres la estaban mirando, y sin embargo no parecía que la estuviesen viendo siquiera. Estaban estudiando el vestido, el pelo y las joyas. Bing miró al otro lado, donde un grupo de hombres más jóvenes la miraba. Veían el escote, el hermoso vestido y el maquillaje, pero no la veían a ella. Ninguno podía ver a Bing, solo el rostro que se había puesto, el rostro que ella quería que vieran. Veían a Lady Valet,
Era como si Bean no estuviera allí, como si estuviera ocultándose, justo delante de sus ojos. Y de repente la tensión empezó a remitir. Dejó escapar un largo suspiro para calmarse y la ansiedad se redujo. La formación de Saced regresó, y Bean adoptó la expresión de una muchacha asombrada por su primer baile de gala. Se hizo a un lado entregando el chal a un sirviente y Saced se relajó junto a ella. Bean le dirigió una sonrisa y entró en el salón principal. Podía hacerlo. Todavía estaba nerviosa, pero el momento de pánico había pasado. No necesitaba sombras ni rincones, solo una máscara de zafiros, maquillaje y tela azul. El salón principal Venture era grandioso e imponente. Tenía 3 o 4 pisos de altura y era varias veces más largo que ancho, con hileras de enormes y rectangulares ventanales de cristal tintado sobre los que caían directamente las extrañas y potentes luces del exterior, proyectando una cascada de colores por toda la sala. Enormes columnas de piedra adornaban los muros entre las ventanas. Justo antes de que las columnas tocaran el suelo, la pared cedía creando un arco y una galería de una planta bajo las ventanas. Docenas de mesas con manteles blancos ocupaban esta zona, protegidas tras las columnas y bajo el arco. En la distancia, al fondo del salón, Bean distinguió un balcón bajo donde había un grupo más pequeño de mesas. «La mesa donde cena Lord Straff Venture», susurró Saced, indicando el lejano balcón. Bean asintió. «¿Y esas luces de fuera?» «Candilejas, señora», explicó Saced. «No estoy seguro de cuál es el proceso empleado. De algún modo, las piedras de cal pueden ser calentadas para que brillen sin derretirse». Una orquesta de cuerda tocaba en un escenario a la izquierda, proporcionando música para las parejas que bailaban en el mismo centro del salón. A la derecha, las mesas ofrecían plato tras plato de comida que servían presurosos criados vestidos de blanco. Saced se acercó a un sirviente y le mostró la invitación de Bean. El hombre asintió. Luego susurró algo al oído de un criado más joven. El muchacho hizo una reverencia a Bean y luego la guió por la sala. «He pedido una mesa pequeña y apartada», dijo Saced. «No necesitarás mezclarte en esta visita, creo. Solo que te vean». Bean asintió, agradecida. «La mesa apartada indicará que eres soltera», le advirtió Saced. «Come despacio. Cuando acabes, los hombres vendrán a sacarte a bailar». «¿No me has enseñado a bailar?», dijo Bean con un susurro urgente. «No hubo tiempo, señora», respondió Saced. «No te preocupes. Respetuosamente y con todo derecho puedes rechazarlos. Ellos supondrán que estás anonadada por tu primer baile y no pasará nada». Bean asintió. El criado los condujo a una mesita, cerca del centro del pasillo. Bean se sentó en la única silla mientras Saced ordenaba su comida. Luego se colocó detrás del asiento. Bean permaneció sentada con recato, esperando. La mayoría de las mesas se encontraba justo bajo el saliente de la galería, cerca de la pista de baile, y eso dejaba un pasillo entre ellas y la pared. Parejas y grupos pasaban, hablando tranquilamente. De vez en cuando alguien señalaba hacia Bean. «Bueno, esa parte del plan de Kelsier está funcionando». Reparaban en ella. Sin embargo, tuvo que esforzarse para no rebullirse ni hundirse en su asiento cuando un alto prelado caminó por el pasillo tras ella. Por fortuna no era uno de los que había conocido, aunque llevaba la misma túnica gris y los mismos tatuajes alrededor de los ojos. La verdad era que había varios obligadores en la fiesta. Caminaban, mezclándose con los asistentes, y sin embargo había en ellos cierto distanciamiento, una separación. Se mantenían aparte, casi como carabinas. «La guarnición vigila a los ska», pensó Bean. Al parecer los obligadores realizan una función similar con la nobleza. Era una constatación extraña. Siempre había pensado que los nobles eran libres, y desde luego eran mucho más confiados que los ska. Muchos parecían estar divirtiéndose y los obligadores no parecían actuar como policía, ni siquiera específicamente como espías. Sin embargo, allí estaban, deambulando, uniéndose a las conversaciones. Un recordatorio constante del Lord Legislador y su imperio. Bean dejó de prestar atención a los obligadores. Su presencia aún seguía haciéndola sentirse un poco incómoda, y se concentró en otra cosa, las hermosas vidrieras. Sentada donde estaba, podía ver algunas de las que estaban directamente enfrente y encima. Eran escenas religiosas, como muchas de las preferidas por la aristocracia.
tal vez para mostrar devoción, o tal vez se trataba de una exigencia. Bing no lo sabía con exactitud, pero Ballet tampoco debía de saberlo, así que no importaba. Por fortuna reconoció algunas de las escenas, sobre todo por las enseñanzas de Saced. Parecía saber tanto sobre la doctrina del Lord Legislador como de otras religiones, aunque a ella le resultaba extraño que estudiara la religión que consideraba tan opresiva. En el centro de muchas de las vidrieras estaba la profundidad, negra, o en términos de vidriera, violeta. Era informe, con vengativas masas en forma de tentáculos extendiéndose por varias ventanas. Bing la contempló, junto con las brillantes imágenes coloreadas del Lord Legislador, y se sintió un poco absorta por las escenas a contraluz. ¿Qué era la profundidad?, se preguntó. ¿Por qué describirla de manera tan informe? ¿Por qué no mostrar lo que realmente era? Nunca había pensado en la profundidad hasta entonces, pero las lecciones de Saced la habían hecho dudar. Su instinto gritaba que había engaño. El Lord Legislador había inventado una amenaza terrible que había sido capaz de destruir en el pasado, ganándose por tanto su puesto como emperador. Y sin embargo, al contemplar aquella cosa horrible y retorcida, Bing casi podía creer. ¿Y si algo así hubiera existido? De ser cierto, ¿cómo había conseguido derrotarla el Lord Legislador? Suspiró, sacudiendo la cabeza ante la idea. Ya empezaba a pensar como una noble. Estaba admirando la belleza de los adornos, pensando en lo que significaban, sin pensar más que de pasada en el dinero que habían costado. Pero todo parecía maravilloso y ornado. Los pilares del salón no eran solo columnas normales, sino obras maestras talladas. Grandes estandartes colgaban del techo sobre las vidrieras y la suave bóveda del techo estaba cruzada por vigas y rematada con piedras angulares. De algún modo supo que cada uno de aquellos remates estaba intrincadamente tallado, a pesar de que estaban demasiado lejos para verlos desde abajo. Y los bailarines rivalizaban, quizá incluso superándolo, con el exquisito entorno. Las parejas se movían con gracia, siguiendo la suave música con movimientos fluidos, aparentemente sin esfuerzo. Muchos incluso charlaban mientras bailaban. Las damas se movían libremente con sus vestidos, muchos de los cuales, advirtió Bing, hacían que su propio atuendo de encajes pareciera sencillo en comparación. Saced tenía razón. El pelo largo estaba de moda, aunque el mismo número de damas lo llevaba recogido. Rodeados por el majestuoso salón, los nobles con sus atuendos de gala parecían de algún modo diferentes, distinguidos. ¿Eran estas las mismas criaturas que golpeaban a sus amigos y esclavizaban a los ska? Parecían demasiado perfectos, demasiado bien educados para cometer esos terribles actos. Me pregunto si alguna vez se fijarán en el mundo exterior, pensó, cruzando los brazos sobre la mesa mientras contemplaba el baile. Tal vez no pueden ver más allá de sus fortalezas y sus bailes, igual que no pueden ver más allá de mi vestido y mi maquillaje. Saced le dio un golpecito en el hombro, y Bing suspiró, adoptando una postura más digna de una dama. La comida llegó unos instantes después, un festín de sabores tan extraños que se hubiera quedado desconcertada de no haber comido cosas similares durante los últimos meses. En sus lecciones, Saced podía haber omitido la danza, pero había sido bastante puntilloso en lo referente a la etiqueta para cenar, cosa que Bing agradeció. Como había dicho Kelsier, el principal objetivo de la noche era hacer acto de presencia, y por eso era tan importante que lo hiciera de manera adecuada. Comió con delicadeza, como le habían enseñado, y eso le permitió ser lenta y meticulosa. No le gustaba la idea de que la invitaran a bailar. En el fondo temía que fuera a dejarse llevar por el pánico si alguien llegaba a hablarle. Sin embargo, una comida podía durar un tiempo limitado, sobre todo dado lo pequeñas que eran las raciones servidas a una dama. Terminó pronto y colocó el tenedor sobre el plato indicando que había acabado. El primer pretendiente apareció apenas 2 minutos más tarde. «¿Lady Ballet Renou?», preguntó el joven, haciendo una ligera reverencia. Llevaba un chaleco verde bajo su traje largo y oscuro. «Soy Lord Ryan Straub. ¿Le gustaría bailar?». «Mi señor», dijo Bing, bajando vergonzosa la mirada. «Es usted muy amable, pero este es mi primer baile. Y aquí todo es tan grandioso y temo tropezar por el nerviosismo. ¿Quizá la próxima vez?». «Por supuesto, mi señora», dijo él,
asintiendo cortés antes de retirarse. Muy bien hecho, señora, susurró Saced. Tu acento ha sido magistral. Naturalmente tendrás que bailar con él en la próxima ocasión. Sin duda para entonces ya te habremos enseñado, creo. Bing se ruborizó. Tal vez él no asista. Tal vez, dijo Saced, pero no es probable. Los jóvenes nobles son muy aficionados a sus diversiones nocturnas. ¿Hacen esto cada noche? Prácticamente. Los bailes son, después de todo, el principal motivo por el que la gente viene a Luzadel. Si estás en esta ciudad y hay un baile, y casi siempre lo hay, sueles asistir, sobre todo si eres joven y soltero. No esperarán que acudas con mucha frecuencia, aunque deberíamos intentar que asistieras a 2 o 3 por semana. 2 o 3, dijo Bing, pero voy a necesitar más vestidos. Saced sonrió. Ah, ya piensas como una noble. Ahora, señora, si me disculpas... ¿Disculparte? Preguntó Bing, dándose la vuelta. Voy al comedor de los mayordomos. Normalmente un sirviente de mi categoría se retira cuando su señor ha terminado de comer. No me apetece irme y dejarte, pero esa habitación estará llena de los presumidos criados de los altos nobles. Habrá conversaciones que maese Kelsier desea que oiga. ¿Me dejas sola? Hasta ahora lo has hecho bien, señora, dijo Saced. No has cometido ningún error importante, o al menos ninguno que no quepa esperar de una dama nueva en la corte. ¿Cómo cuál? Preguntó Bing, aprensiva. Los discutiremos más tarde. Quédate en la mesa tomando vino. Trata de que no llenen la copa demasiado a menudo y espera mi regreso. Si otros jóvenes se acercan, recházalos tan delicadamente como has hecho con el primero. Bing asintió, vacilante. Regresaré dentro de 1 hora, prometió Saced. Sin embargo, se quedó allí de pie, como si esperara algo. Puedes retirarte, dijo Bing. Gracias, señora, dijo él, haciendo una reverencia antes de marcharse y dejarla sola. No estoy sola, pensó. Kelsier está ahí fuera en alguna parte, vigilando en la noche. La idea le reconfortó, aunque deseó no sentir de manera tan aguda el espacio vacío tras la silla. 3 jóvenes más se acercaron para invitarla a bailar, pero cada uno de ellos aceptó su amable rechazo. Ningún otro vino después. Debía de haberse corrido la voz de que no estaba interesada en bailar. Memorizó los nombres de los 4 hombres que la habían abordado. Kelsier querría conocerlos, y se dispuso a esperar. Extrañamente, pronto se sintió aburrida. La sala estaba bien ventilada, pero seguía notando calor bajo las capas de tela. Lo peor eran sus piernas, ya que tenían que soportar toda aquella ropa interior que le llegaba hasta los talones. Las mangas largas no ayudaban tampoco, aunque la seda era suave contra su piel. El baile continuó, y ella lo observó con interés durante un rato. Sin embargo, pronto dedicó su atención a los obligadores. Parecía que tenían algún tipo de función en la fiesta, aunque a menudo se mantenían apartados de los grupos de nobles que charlaban. De vez en cuando se unían a ellos. Y con la misma frecuencia, algún grupo se detenía y buscaba a un obligador, llamándolo con un gesto respetuoso. Bing frunció el ceño, tratando de decidir qué estaba pasando por alto. Al cabo de un rato, un grupo sentado a una mesa cercana llamó a un obligador que pasaba. La mesa estaba demasiado lejos para oír nada sin ayuda, pero con estaño... Buscó en su interior para quemar el metal, pero se detuvo. Primero cobre, pensó, encendiendo el metal. Tendría que acostumbrarse a dejarlo encendido casi todo el tiempo, para no exponerse. Oculta su alomancia, encendió estaño. Inmediatamente la luz de la sala se volvió cegadora, y tuvo que cerrar los ojos. La música de la banda se hizo más fuerte, y una docena de conversaciones a su alrededor pasaron de ser zumbidos a voces audibles. Tuvo que intentar concentrarse con fuerza en la que le interesaba, pero la mesa era la que estaba más cerca, así que al final logró aislar las voces adecuadas. «Juro que compartiré con él la noticia de mi compromiso antes que con nadie», dijo una de ellas. Bing abrió un poquito los ojos. Era una de las nobles sentadas a la mesa. «Muy bien», dijo el obligador. «Soy testigo y doy fe de esto». La noble tendió una mano y las monedas tintinearon. Bing apagó su estaño, abriendo del todo los ojos a tiempo para ver al obligador marcharse, guardando algo, las monedas seguramente, en uno de los bolsillos de su túnica. Interesante, pensó. Por desgracia, la gente de la mesa no tardó en levantarse y marcharse,
dejando a Vin sin nadie cerca para escuchar. Su aburrimiento regresó mientras observaba al obligador cruzar la sala y acercarse a uno de sus compañeros. Empezó a tamborilear con los dedos sobre la mesa, mirando a los dos obligadores hasta que se dio cuenta de algo. Reconoció a uno de ellos, no el que había aceptado el dinero, sino su compañero, un hombre mayor, bajo y de rasgos firmes. Tenía un aire dominante, incluso el otro obligador lo trataba con deferencia. Al principio, Vin creyó que su familiaridad se debía a su visita al cantón de las finanzas con Camon y sintió una puñalada de pánico. Entonces, sin embargo, se dio cuenta de que no se trataba del mismo hombre. Lo había visto antes, pero no allí. Era... ¡Mi padre!, advirtió con estupefacción. Ring se lo había señalado una vez, a su llegada a Luzadel un año antes. Él estaba inspeccionando a los obreros de una fragua local. Ring coló a Vin en el lugar, insistiendo en que al menos viera una vez a su padre, aunque ella no comprendió por qué. De todas formas, había memorizado su cara. Resistió las ganas de encogerse en su silla. Era imposible que el hombre pudiera reconocerla. Ni siquiera sabía que existía. Se obligó a desviar su atención de él y miró en cambio las vidrieras. Sin embargo, no pudo echarles un buen vistazo porque las columnas y los tapices se lo impedían. Mientras estaba allí sentada, reparó en algo que no había advertido antes. Un balcón descubierto que corría por encima de la pared del fondo. Era como una contrapartida al hueco bajo las ventanas, excepto que corría por la parte superior de la pared, entre las vidrieras y el techo. Vio movimiento allí, parejas y gente sola paseando y contemplando la fiesta de abajo. Su instinto la guió hacia el balcón, desde donde podría ver la fiesta sin ser vista. También le permitiría contemplar los maravillosos estandartes de las ventanas que había directamente sobre su mesa y estudiar las piedras angulares sin parecer curiosa. Saced le había dicho que se quedara allí sentada, pero cuanto más tiempo pasaba, más se dirigían sus ojos al balcón oculto. Ansiaba levantarse y moverse, estirar las piernas y airearlas un poco. La presencia de su padre, ajeno a ella o no, era otra motivación para dejar la planta principal. No se puede decir que nadie más vaya a invitarme a bailar, pensó. Y ya he hecho lo que quería Kelsier. Los nobles me han visto. Se detuvo y llamó a un criado que se acercó velozmente. —Sí, Lady Renou. —¿Cómo se llega allí arriba? —preguntó Vin, señalando el balcón. —Hay escaleras al lado de la orquesta, mi señora —respondió el muchacho—. Conducen al rellano. Vin asintió dándole las gracias. Entonces, decidida, se levantó y se encaminó al lugar. Nadie le dirigió más que una mirada al pasar, y caminó con más confianza cuando hubo cruzado el salón y llegó a la escalera. El corredor de piedra se retorcía hacia arriba, enroscándose sobre sí mismo. Sus escalones cortos pero empinados. Pequeñas vidrieras, no más anchas que su mano, se abrían en la pared exterior, aunque oscuras, sin contraluz. Vin subió ansiosamente, consumiendo su inquieta energía, pero pronto empezó a jadear por el peso del vestido y la dificultad de sujetarlo para no tropezar. Sin embargo, una chispa de peltre quemado le hizo subir sin esfuerzo para no sudar y no estropearse el maquillaje. La subida mereció la pena. El balcón superior estaba iluminado solamente por varias linternitas de cristal azul en las paredes y proporcionaba un panorama sorprendente de las vidrieras. La zona estaba tranquila, y Vin se sintió prácticamente sola mientras se acercaba a la barandilla de hierro entre dos columnas y se asomaba. Las losas de piedra del suelo de abajo formaban un dibujo que no había advertido, una especie de caprichosa curva de gris sobre blanco. —¿Brumas? —se preguntó, apoyada contra la barandilla, que al igual que la linterna que tenía detrás era intrincada y detallada. Las dos habían sido forjadas en forma de gruesas enredaderas que se curvaban entre sí. A ambos lados, los capiteles de las columnas eran animales de piedra detenidos en el momento de saltar del balcón. Bueno, ese es el inconveniente que tiene ir a volver a llenar la copa de vino. La súbita voz hizo que Vin diera un respingo y se girara. Había un joven tras ella. Su traje no era el más bonito que había visto, ni su chaleco el más brillante. La casaca y la camisa le quedaban demasiado grandes e iba un poco despeinado. Llevaba una copa de vino y en el bolsillo exterior de su casaca se notaba un bulto, un libro demasiado grande para caber en él. —El problema es, dijo el joven,
que regresas y descubres que te ha robado tu sitio favorito una chica guapa. Un caballero se iría a otra parte, dejando a la dama con sus meditaciones. Sin embargo, este es el mejor sitio del balcón, el único lugar que está lo bastante cerca de una linterna para tener buena luz para leer. Bing se ruborizó. Lo siento, mi señor. Ah, vaya, ahora me siento culpable. Todo por una copa de vino. Mira, hay espacio suficiente para 2 personas aquí arriba. Échate un poco para allá. Bing se detuvo. ¿Podía rechazarlo amablemente? Estaba claro que él quería que se quedara cerca. ¿Sabía quién era? ¿Debería tratar de averiguar su nombre para poder contárselo a Kelsier? Se apartó un poco y el hombre ocupó su sitio a su lado. Se apoyó contra una columna y, sorprendentemente, sacó su libro y se puso a leer. Tenía razón. La linterna iluminaba directamente las páginas. Bing se quedó allí mirándolo un momento, pero él parecía completamente absorto. Ni siquiera se detuvo a mirarla. ¿Es que no va a prestarme atención?, pensó Bing, sorprendida de su propio malestar. Tal vez debería haberme puesto un vestido más bonito. El hombre bebía vino concentrado en su libro. ¿Siempre lees en los bailes? El joven alzó la cabeza. Cada vez que puedo escaparme. ¿No va eso en contra de la idea misma de asistir?, preguntó Bing. ¿Por qué asistir si vas a evitar relacionarte con nadie? Tú también estás aquí arriba, señaló él. Bing se ruborizó. Solo quería ver bien el salón. ¿Sí? ¿Y por qué has rechazado bailar con esos 3 hombres que te invitaron? Bing se detuvo. El hombre sonrió. Luego volvió a su libro. Han sido 4, rezongó, y los he rechazado porque no sé bailar muy bien. El hombre bajó un poco el libro para mirarla. ¿Sabes? Eres mucho menos tímida de lo que parece. ¿Tímida? No soy yo quien está mirando un libro cuando hay una joven a su lado, sin que hayan sido presentados adecuadamente. El hombre alzó una ceja, especulativo. Ahora hablas igual que mi padre. Más atractiva, pero igual de gruñona. Bing se lo quedó mirando con mala cara. Finalmente él se encogió de hombros. Muy bien, seamos caballerosos. Le hizo una reverencia, formal y refinado. Soy Lord Ellen, Lady Valette Renaud. ¿Puedo tener el placer de compartir este balcón contigo mientras leo? Bing se cruzó de brazos. ¿Ellen? ¿Eso es nombre o apellido? ¿Debe importarme? Solo quiere recuperar su sitio, pero ¿cómo sabía que me he negado a bailar? Tuvo la sospecha de que Kelsier querría enterarse de esa conversación. Curiosamente no sentía ningún deseo de rechazar a ese hombre como había hecho con los otros. Sintió otra punzada de malestar cuando él volvió a levantar su libro. Todavía no me has dicho por qué prefieres leer a participar. El hombre suspiró y volvió a bajar el libro. Bueno, verás, tampoco soy exactamente el mejor de los bailarines. Ah, pero, dijo él, levantando un dedo. Eso es solo una parte. Puede que todavía no te des cuenta, pero es difícil no hartarse de fiestas. Cuando has asistido a 500 o 600 bailes de estos, empiezan a parecerte un poco repetitivos. Bing se encogió de hombros. Aprenderías a bailar mejor si practicaras, supongo. Ellen alzó una ceja. No vas a dejarme volver a mi libro, ¿verdad? No lo pretendía. Él suspiró y volvió a guardarse el libro en el bolsillo de la casaca, que empezaba a mostrar signos de desgaste. Muy bien, ¿quieres ir a bailar? Bing se quedó inmóvil. Ellen sonrió indiferente. Señor, o es increíblemente sibilino o socialmente incompetente. Era preocupante no poder determinarlo. ¿Debo suponer que eso es un no?, dijo Ellen. Bien, creía que debía ofrecerme, ya que has establecido que soy un caballero. Sin embargo, dudo que las parejas de abajo aprecien que les pisemos. Estoy de acuerdo. ¿Qué lees? Tilisteni, dijo Ellen. Juicios de monumento. ¿Lo conoces? Bing negó con la cabeza. Ah, bueno, no lo conocen muchos. Se apoyó en la barandilla y contempló el salón. Bien, ¿qué te parece tu primera experiencia en la corte? Es muy abrumadora. Ellen se echó a reír. Di lo que quieras sobre la casa Venture. Saben dar una fiesta. Bale asintió. ¿No te gusta entonces la casa Venture?, dijo. Tal vez esta fuera una de las rivalidades que Kelsier estaba esperando. No particularmente, no, respondió Ellen. Son ostentosos, incluso para la alta nobleza. No pueden dar una fiesta cualquiera, no. Tienen que dar la mejor fiesta.
No les importa que sus sirvientes se queden hechos polvo preparándola. Luego tienen que golpear a los pobres cuando el salón no está perfectamente limpio a la mañana siguiente. Pin ladeó la cabeza. No son palabras que esperara oír de un noble. Ellen se detuvo. Parecía un poco cohibido. Pero bueno, no importa. Creo que tu Terrissano te está buscando. Pin se asomó al balcón. En efecto, la alta figura de Saced estaba junto a la mesa vacía, hablando con un criado. Dejó escapar un gritito. «Tengo que irme», dijo, volviéndose hacia la escalera. «Ah, bien, volveré a leer», dijo Ellen. Le hizo un gesto de despedida, pero había abierto el libro antes de que ella bajara el primer escalón. Pin llegó abajo sin aliento. Saced la vio de inmediato. «Lo siento», dijo ella avergonzada. «No te disculpes, señora», respondió Saced en voz baja. «Es algo extraño e innecesario. Moverte por tu cuenta ha sido buena idea, creo. Te lo habría sugerido, pero parecías nerviosa». Pin asintió. «¿Es hora de irse ya?» «Es un momento adecuado para retirarse, si lo deseas», dijo él, mirando hacia el balcón. «¿Puedo preguntar qué estabas haciendo allá arriba, señora?» «Quería echar un vistazo a las vidrieras, pero acabé charlando con alguien. Pareció interesado en mí al principio, pero ahora creo que no pretendía prestarme mucha atención. No importa, ni siquiera me parece lo bastante importante para molestar a Kelsier con su nombre». Saced se detuvo. «¿Con quién has estado hablando?» «Con el hombre de aquel rincón, en el balcón». «¿Uno de los amigos de Lord Venture?» «¿Se llama Ellen uno de ellos?» Saced palideció visiblemente. «¿Estuviste charlando con Lord Ellen Venture?» «Sí». «¿Te invitó a bailar?» Pin asintió, pero no creo que lo pretendiera en serio. «¡Ay cielos!», dijo Saced. «Se acabó el anonimato controlado». «¿Venture?», preguntó Pin, frunciendo el ceño. «¿Como la fortaleza de Venture?» «El heredero del título». Dijo Pin, dándose cuenta de que quizá debería haberse sentido un poco más intimidada de lo que se sentía. Ha sido un poco molesto, de una manera agradable. «No deberíamos hablar de esto aquí», dijo Saced. «Estás muy, muy por debajo de su nivel. Venga, retirémonos. No debería haberme ido a cenar». Echó a andar, murmurando para sí mientras conducía a Pin a la salida. Ella miró una vez más hacia el salón mientras recuperaba su chal, y quemó estaño. Entornó los ojos contra la luz y buscó el balcón. Él tenía el libro, cerrado en una mano, y ella hubiese jurado que la miraba. Pin sonrió y dejó que Saced la condujera hasta el carruaje.